Muy buenas tardes, licenciado Wilfrido Rodas. Mi nombre es William Estuardo Andrade Miranda, de la carrera de Derecho del plan fin de semana, día sábado. Mi carnet es el 2024-106 y en esta tarde voy a tener la oportunidad de hablarle un poco de la línea del tiempo de Guatemala. A continuación le voy a presentar un pequeño video de un fragmento específico de la línea del tiempo, asimismo de la historia de la Constitución Política de la República de nuestro país. Historia de la Constitución Política de Guatemala, conocida como la Carta Magna. La Constitución regula los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Constitución de Bayona, 1808. Fue la primera que rigió el territorio guatemalteco, instaurada en el año 1808 por José Bonaparte. Guatemala llevaba el nombre de Capitanía General de Guatemala, compuesta por 146 artículos en los cuales regulaba ciertos derechos individuales. Constitución de Cádiz, 1812. Denominada como Constitución Política de la Monarquía Española, fue el primer antecedente de la Constitución como tal para Guatemala. Uno de los factores más importantes que regulaba es el proceso de formación de una ley. Bases constitucionales, 1823. En la Constitución de 1823 se denominan los Estados Federados de Centroamérica. Constitución de la República Federal de Centroamérica, 1824. El 22 de noviembre de 1824 aprueba la nueva Constitución de la República Federal de Centroamérica. Se consagra el sistema republicano, representativo y federal. Constitución del Estado de Guatemala, 1825. Se promulga su propia Constitución, la cual queda aprobada el 11 de octubre de 1825. Se reconoce a Guatemala como un país del Estado soberano, independiente y libre, a pesar de estar unidos a los demás países por la Federación. Entre los derechos fundamentales se reconoce la libertad de emisión del pensamiento, libertad de acción y el derecho a la petición. Acta Constitutiva de la República de Guatemala, 1851. Se crea un gobierno presidencialista con una vigencia de 4 años y posibilidad de reelección. Ley Constitutiva de la República de Guatemala. Esta ley constitutiva tiene como antecedente la revolución liderada por Justo Rufino Barrios. Por primera vez, la Constitución usa el término garantías para restablecer lo referente a la libertad de industria. Constitución de la República Federal de Centroamérica, 1921. El texto realizado nunca cobró vigencia a pesar de haber sido decretada el 9 de septiembre de 1921. Constitución de la República de Guatemala, 1945. El 20 de octubre de 1944 se derroca al general Jorge Ubico. Después de 11 años se decreta una nueva constitución el 2 de febrero de 1956. Constitución de la República de Guatemala, 1965. Manuel Irígoras Fuentes fue derrocado el 31 de marzo de 1963. Se decretó y se sancionó la nueva Constitución Política de la República de Guatemala. Esta Carta Magna contenía 282 artículos. Se establece nuevamente el periodo de gobierno del presidente a 4 años. Constitución de la República de Guatemala, 1985. Tiene sus orígenes en un golpe de Estado realizado el 23 de marzo de 1982. Esta Constitución se divide en 3 partes: dogmática, que regula los derechos individuales y sociales; orgánica, que regula el Estado de Guatemala como tal con sus divisiones de poderes y relaciones internacionales; práctica, que establece las garantías y mecanismos para hacer valer los derechos establecidos. Durante varios años, la Constitución Política de la República de nuestro país, de Guatemala, ha tenido y ha sufrido varios cambios, y a continuación le voy a presentar cuáles son esos cambios que ha tenido la Constitución Política de nuestro país.
las causas de un conflicto armado que duró más de 36 años en la República de Guatemala. A continuación le voy a presentar cuáles fueron esas causas que se presentaron durante el conflicto armado interno en nuestro país. El conflicto armado tuvo un origen múltiple. Fue un cúmulo de conflictos históricos acumulados y no atendidos por más de un siglo. A lo largo de la historia, los guatemaltecos hemos vivido muchos conflictos que se han enfrentado utilizando la violencia. La violencia fue usada para obligar a la población a vivir en un sistema económico en el que la riqueza, sobre todo la tierra, se mantenía en pocas manos. Esa desigualdad se justificó por medio de ideas que veían a la población indígena como una raza inferior, causante del atraso del país, negándoles el acceso a servicios básicos como salud y educación, pero también el acceso a la participación política. Pero eso cambió en 1944. Cuando el cansancio por las dictaduras que habían gobernado por largos años provocó que muchos guatemaltecos exigieran cambios. Hubo una revolución y por primera vez se celebraron elecciones libres. En solo 10 años se crearon nuevas instituciones y se promovieron avances sociales que persisten hasta hoy. Pero muchos creyeron que sus intereses estaban siendo afectados y de nuevo, gobiernos autoritarios tomaron el poder en 1954. Apoyados por Estados Unidos, que en el contexto de la Guerra Fría vio algunos cambios impulsados con una amenaza comunista. Ante el cierre de espacios para participar, algunos miembros del ejército y otros guatemaltecos organizados creyeron que podían cambiar la situación por medio de la lucha armada. Muchos sindicalistas, estudiantes campesinos e indígenas se sumaron más adelante a esas guerrillas. En resumen, el conflicto armado fue el resultado de relaciones sociales violentas, los efectos de la estructura económica basada en la exclusión de la mayoría, el racismo y la falta de espacios de participación social y política, a lo que se agregó la manipulación de elecciones. A eso se le sumó la existencia de un sistema de justicia débil, que no garantizaba el cumplimiento de la ley ni el respeto de los derechos ciudadanos. Lo cierto es que los altos niveles de violencia tienen consecuencias destructivas para la sociedad. Los conflictos deben atenderse y solucionarse por la vía del diálogo, sin recurrir a la violencia. Para ello, es necesario la construcción de instituciones que garanticen un Estado de Derecho y la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Y para ir concluyendo mi exposición, voy a presentarle a continuación cuándo fue que se firmaron los acuerdos de paz de Guatemala, especialmente en el año de 1996, en que se firmaron estos. Hasta el momento, pues, de los acuerdos de paz, déjeme decirle que no se ha cumplido absolutamente nada de los acuerdos de paz de nuestro país, pero son las historias que vive una ciudad como Guatemala. Acuerdos de paz. Los acuerdos de paz firmados en 1996 propusieron medidas para reconciliar y buscar el desarrollo del país. Las más importantes fueron poner fin al enfrentamiento armado de más de 36 años, la búsqueda de la verdad mediante una comisión internacional para esclarecer las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto, el diseño de una hoja de ruta para encauzar al país hacia un desarrollo integral basado en el bienestar común de la mayoría, la vigencia de los derechos humanos y el Estado democrático de derecho. Son en total 12 acuerdos que continúan vigentes. En cada uno se expresa la voluntad de hacer reformas para superar las causas internas del conflicto armado: exclusión, desigualdad extrema, racismo, violencia, entre otras. Sin embargo, la mayoría de los compromisos contenidos en ellos no se ha cumplido. ¿Por qué? Mientras los acuerdos planteaban el fortalecimiento del Estado y una política pública orientada hacia el gasto social, los gobiernos asumieron una postura de reducción del rol del Estado, la privatización de los activos estatales y la reducción del gasto público social. Mediciones internacionales indican que Guatemala es uno de los 10 países más desiguales del mundo. Alrededor del 60% de la población sigue viviendo en la pobreza. Esta cifra aumenta a un 76% en las zonas rurales y a 79% entre los pueblos indígenas. Según el índice de densidad del Estado del PNUD, la mitad de municipios del país tiene muy poca o nula presencia de instituciones estatales.
En el contenido y espíritu de los acuerdos hay respuestas para los problemas actuales relativos a la democracia, reformas y desarrollo. Cada gobierno tiene la obligación de incluirlos como parte de la agenda de Estado. Como ciudadanos y ciudadanas, debemos exigir los cambios necesarios para su cumplimiento. Licenciado, quiero agradecerle su fineza, su tiempo a este video, este pequeño y corto video de lo que es la historia de Guatemala y dentro de lo que fue que aprendimos dentro del curso que usted nos dio durante este semestre en la carrera de Derecho. Muchas gracias.